Buenas noches compañeros, somos el grupo 3, vamos a presentar nuestra actividad que se llama Interbolsa a sus anchas. Los integrantes del equipo son Joana Rueda, Jimena Mayorga, Valentina Sánchez, David Babativa y quien les habla, Carlos Celis. Es el caso de Interbolsa el que vamos a contar, una de tantas hazañas que pasan en el Platanal. Introducción sobre cómo Interbolsa vio la oportunidad de crear un holding empresarial. Una de estas empresas más importantes fue la empresa Fabricato de Medellín, y en donde se compraron las primeras acciones. Todo esto en marco del TLC, que auguraban un crecimiento económico robusto. Interbolsa aquí se dijo, ya nos vamos a tapar con acciones y billetes que vamos a negociar. Las acciones se negociaron por la modalidad de reposo, y en unos meses las empresas de holding, según lo planeado, incrementaron su actividad comercial y con ello la valorización de las acciones. Todo marchaba de pelos, todo iba acorde a plan, pero nadie sospechaba la desgracia del final. Imaginaba que el crecimiento económico que iba sin freno tendría un desplome catastrófico. A pesar de ello, la junta directiva continuó con el negocio de las acciones, aún sabiendo la liquidez de la empresa. La especulación crecía, fue algo de no creer, los millones de Interbolsa en mentiras de papel. Fue el momento que Interbolsa debía responder por un reposo. Al no contar con la liquidez para responder por la recompra, solicitó un préstamo por la modalidad de intradía al BBVA por la suma de 20.000 millones. Al otro día debía devolver el préstamo. Al incumplir, BBVA denunció y la Superintendencia Financiera intervino a Interbolsa, y con esto se descubre el fraude que traía la empresa. Por un préstamo en el banco que no pudieron pagar, Interbolsa y sus mentiras llegaron a su final. Las conclusiones que nos deja el caso Interbolsa es la ineficiencia que existió con los procesos penales en nuestro país. Es inaudito cuando dejan que los abogados del caso Interbolsa utilicen estrategias para dilatar los procesos. Es inaudito pensar también que se dejan personas libres por vencimientos de términos o que simplemente les dan condenas de 4 o 5 años por delitos tan graves que cometieron. Desde nuestro punto de vista, hay un impacto muy alto en la profesión del contador público, ya que uno de los fallos que pudo haber existido en este caso pudo haber sido en la falta de auditorías que se debieron haber realizado a Interbolsa, y ya que esas auditorías las hacen en su mayoría los contadores públicos, nuestros colegas deben tener muy presente el nivel de importancia de las auditorías en las empresas. Ineficiencia en procesos que existen en la nación, si condenan a las víctimas y premian la corrupción. Además, otra de las conclusiones, la Superintendencia Financiera de Colombia no estaba preparada para un evento de tal magnitud presentado en este caso, y se vieron los baches que presenta el autorregulador del mercado. También con el nombramiento de altos cargos se manipulaban y hacían que estos fueran convenientes para evadir regularizaciones a las empresas. Y con esto la credibilidad de estos entes ha ido disminuyendo por parte de las personas y las empresas. También se tiene que hablar de la falta de ética de las directivas de Interbolsa, abusando de la confianza de los inversionistas y apropiándose de las acciones. Y además, para el proceso jurídico, este caso es un ejemplo de que las víctimas no son una prioridad, y se evidencia con el aplazamiento continuo de las audiencias, y las únicas que se han celebrado correctamente son las que piden en libertad a los acusados, y ya 9 de ellos quedaron libres. Con el caso de Interbolsa, yo les quisiera enseñar que papeles no se firman en blanco ni a la mamá. Y por último, pero no menos importante, nos queda el sinsabor de la condena que se le dio a los autores intelectuales de este caso, pues fueron condenados a 5 años y 9 meses de prisión domiciliaria por delitos como el concierto para delinquir, la apropiación ilegal de acciones y el fraude.
Tal vez esta no es una pena ejemplar en nuestro país para reivindicar el daño que se le hizo a más de 1000 víctimas, y sin tener en cuenta que al finalizar su condena tendrán derecho a 72 horas de salidas, y cuando lleven las 3/5 partes de la misma podrán apelar a la posibilidad de tener libertad condicional. Así es nuestro país. Escúcheme usted, colega, calle la jeta y aprenda. Es mejor pasar de intenso que preso por una condena.